Muy buenas tardes, tengan a todos los profesionales que nos han venido siguiendo por nuestras redes sociales, también por las redes sociales del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Esta tarde daremos inicio al primer ciclo de capacitación del año 2021 con el diplomado Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas de Gremiagro. Tenemos a bien tener la participación de la ingeniera agrónoma Betsaida Ochoa, ¿verdad? Ella es la coordinadora de la Unidad de Capacitación Profesional UCAP, como también tendremos las palabras del licenciado Francisco Cárdenas, director estratégico de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, y tendremos también la charla del licenciado Julio Ruano, quien es asesor de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas de Gremiagro. Así es que, estimados profesionales, yo les invito a ustedes para que puedan dar unas palabras de apertura, en este caso a la ingeniera Betsy Ochoa. Muchas gracias, ingeniero Luis Franco, y buenas tardes, licenciado Francisco. Es para nosotros un gusto iniciar el año 2021 con esta nueva etapa de capacitación y actualización profesional, y cómo no dar gracias al apoyo a nuestros socios estratégicos como lo es Gremiagro. Les damos la cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva actual, ¿verdad? Que es parte del objetivo de impulsar estas actividades por y para nuestros profesionales, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenidos a aprender bastante porque hoy vienen nuevos temas. Gracias, ingeniero Luis Franco, por el apoyo, y dejo la palabra al licenciado Francisco. Y un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ochoa. Y Luis, agradezco mucho este pequeño espacio. Pues de parte de Gremiagro, estamos muy emocionados de arrancar esta etapa del diplomado, ¿verdad? Creemos que es importante mantener esa cercanía con los profesionales de la agronomía en Guatemala, uno de los, o posiblemente el sector más importante para el país. Ustedes son la clave para el desarrollo agrícola de Guatemala y es muy importante para nosotros siempre llegar a ustedes, fortalecer el sector. Aprovechen el diplomado que tendrán. Trabajamos duro para poder brindarles a los mayores expertos del área y de todos los temas que se impartirán. Así que aprovéchenlo. Nosotros estaremos trabajando de cerca con la ingeniera Betsy, que ha sido casi un gran apoyo y ha sido una aliada muy importante para nosotros, para mantener esta relación muy fuerte con el Colegio de Ingenieros. Y bienvenidos a todos. Gracias, Luis. Muchas gracias, licenciado Francisco Cárdenas, director estratégico de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Muchas gracias, ingeniera Betsy Ochoa, quien ha creído pues, en los programas de capacitación de Gremiagro. A todos los presentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al primer ciclo de capacitación para este año 2021. Déjenme contarles que hemos llenado cupo, así es que agradecemos mucho ese interés. Los acá participantes serán llamados el grupo número 1. Les estaremos compartiendo vía correo, ¿verdad? El grupo al que pertenecen. Este grupo pues se va a mantener siempre en el mismo día, los días miércoles de 5 de la tarde a 6:30. Así es que esta tarde tendremos a bien tener una charla bastante importante de parte del licenciado Julio Ruano, asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas. El licenciado Ruano ha tenido una vasta experiencia en trabajos anteriores de investigación, así es que a todos los que nos acompañan, déjenme decirles que vamos a agradecer mucho que si tienen alguna consulta o alguna duda en el transcurso de la charla del licenciado Ruano, por favor hacérnosla llegar por medio del chat general o hacérnosla llegar por medio de preguntas y respuestas, en donde con gusto al finalizar la disertación del licenciado Ruano, les vamos a dar respuesta. Algo muy importante, estimados colegas participantes, es que
vamos a generar un diploma de participación al finalizar los 13 cursos que se tienen, toda vez cada uno de los que conforman este grupo logren aprobar el 80% de permanencia en cada uno de los cursos. Así que vamos a agradecer a todos, mantener atención, sus micrófonos y cámaras apagadas para que podamos llevar a cabo esta bonita presentación. Así es que, mi estimado licenciado Ruano, el tiempo es tuyo y aquí estaré para apoyarte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al inicio de estas capacitaciones que vamos a tratar de que sean lo mejor posible para lograr un poquito más de conocimiento en el área de insumos agrícolas, que es tan importante para la producción de alimentos en Guatemala. Mi nombre, como lo dijo Luis, es Julio Ruano. Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes. Al final les vamos a pasar mis datos y mi contacto, por si en algún momento tuvieran alguna duda, pregunta más adelante que quisieran que les pudiéramos ayudar. Tal vez solo contarles lo que es Gremiagro. Gremiagro es una gremial, la gremial de proveedores de insumos agrícolas. Está adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala y está conformada por 5 empresas que están ahí, los logos de ellas, que es Bisterfeld, Agrocentro, Disagro, Rainbow y Quilubrisa, que comercializan y formulan insumos agrícolas. Dentro de Gremiagro llevamos a cabo varios programas educativos para niños, para agricultores, para profesionales y también para docentes en área rural, etcétera. Y el tema que hoy vamos a ver es un tema que consideramos bastante importante y trata sobre la investigación y el desarrollo de los plaguicidas. Y básicamente nos vamos a enfocar al desarrollo, a la investigación que se da hacia la toxicología, que tiene que ver con la toxicología humana y de cualquier animal de sangre caliente. Vamos a ver algunos conceptos básicos muy pequeños al inicio. Luego vamos a entrar de lleno a qué es lo que las empresas a nivel internacional hacen cuando investigan y desarrollan un nuevo plaguicida para el mercado. Y de último vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los plaguicidas y sobre las formulaciones de los plaguicidas que actualmente existen. Un plaguicida, yo creo que todos ustedes lo conocen, que es un producto utilizado por el hombre para controlar, prevenir o destruir plagas y enfermedades en los cultivos o en las plantaciones agrícolas. La mayor parte de estas sustancias, yo diría que un 90% o más, son fabricadas por el hombre y son llamadas plaguicidas sintéticos. También hay plaguicidas que provienen de microorganismos o de sustancias naturales que también tienen que pasar por un proceso de investigación y desarrollo, tal como lo hacen las sustancias sintéticas, ya que absolutamente todos los productos, no importa su procedencia o de dónde vienen, definitivamente pueden conllevar riesgos si se usan inadecuadamente o no se conocen concretamente. Los plaguicidas tienen una característica, al igual que ustedes ven con las medicinas, por ejemplo, o con los productos cosméticos o con algunos alimentos, los plaguicidas son productos que tienen que tener un registro para poder ser comercializados. Y el registro no es más que un proceso por el que el Ministerio de Agricultura, Ganadería o Alimentación, que es la entidad aquí en Guatemala que vela o que ve de toda esa parte de los plaguicidas, aprueba o deniega cualquier registro para la venta y utilización de un agroquímico formulado ingrediente activo y lo hace después de evaluar completamente e integralmente un montón de datos científicos que las empresas aportan y que estos datos demuestren al final que el producto no solo es efectivo para la plaga que va a controlar o para la enfermedad que va a controlar, sino lo más importante es que este producto no debe representar un riesgo inaceptable para la salud humana, para la salud animal o para el ambiente. Ningún producto plaguicida en Guatemala puede venderse si no tiene su registro correspondiente.
Es decir, cuando ustedes vayan a usar un plaguicida o vayan a comprar un plaguicida, tienen que fijarse que en primer lugar que el producto esté registrado ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y que tiene que ser un registro aquí en Guatemala. Si no lo tiene, significa que el producto no cumplió con todo este proceso de registro en el cual se evalúa, como les decía, todos los riesgos que el producto puede traer y del cual, si está registrado, significa que el producto se puede usar con seguridad, sin riesgos para la salud o para el ambiente. Los plaguicidas pues traen una gran cantidad de beneficios. Es una tecnología que es necesaria en el campo para una buena producción. El primer beneficio es que trae una protección a los cultivos y a los productos agrícolas. Previene, destruye o controla todo lo que es virus, bacterias, hongos, nemátodos, insectos, moluscos, todo lo que son plantas no deseadas o mala hierba, roedores, etcétera. Además, también se pueden usar para desfoliar o desecar en algunos casos, para regular el crecimiento de las plantas y mejorar el crecimiento de las plantas, para proteger el producto ya de la cosecha, antes o después, ¿verdad? Ya cuando recién se cosechó o después de la cosecha, transporte, etcétera. Y otro de los beneficios de los plaguicidas es que sin ellos, o mejor dicho, con los plaguicidas lo que logramos es una mayor producción por área cultivada. Mientras mayor producción por área cultivada logremos, menor será el área sembrada. Es decir, que vamos a conservar más área que no va a ser de cultivo, por lo cual conservamos hábitat. Por eso es importante también. Los plaguicidas ayudan a que haya una mucho mayor producción por área que si no los usáramos. Y además también trae la ventaja que disminuye costos por la mayor producción y al consumidor pues le llegan los productos a un menor costo. Y el mayor beneficio es que se puede obtener producción suficiente de alimentos para abastecer a la población, sobre todo que ahora que la población está en aumento todos los días y cada vez somos más gente en la tierra. El tema principal, como les decía, es cómo se investiga y cómo se desarrolla un plaguicida. Déjenme contarles que los plaguicidas son los productos actualmente a nivel mundial que más se estudian antes de salir al mercado, por una simple, sencilla razón. Y es que, por ejemplo, los medicamentos, las medicinas para humanos o para animales, también son muy estudiadas, pero llegan a un solo compartimiento ambiental, por decirlo así, que es el ser humano. Uno se toma la pastilla y es uno el único que, ¿cómo se llama? Que puede en todo caso sufrir o no sufrir daños con la medicina que se está tomando. Entonces, todos los estudios se evalúan básicamente en el ser humano. Con el plaguicida es diferente porque normalmente los plaguicidas se esparcen sobre una superficie abierta en campo, generalmente. Y eso significa que no solo llega a un compartimiento ambiental. Generalmente el plaguicida, aunque se trata de que las aplicaciones lleguen directamente a los cultivos, generalmente ya sea por deriva, por volatilización, porque después de caer en la planta, algunas gotitas caen al suelo, en el suelo puede haber lixiviación, pueden llegar al agua, por volatilización pueden llegar al agua o se pueden acumular en el suelo. Es decir, son todos los compartimientos ambientales básicamente donde el plaguicida puede llegar. Y por último, el plaguicida puede llegar al ser humano a través, ya sea que él está aplicando y le llega a través de la brisa de las aplicaciones o porque consume alimentos que provienen no solo del cultivo en sí, o de las reses, o que comió pasto, por ejemplo, que se le fumigó para garrapatas, sino también de productos del mar o del agua, porque en algún momento el plaguicida puede llegar por condensación, precipitación de que se haya volatilizado, o por escorrentía, o por lixiviación, puede llegar también a ríos o algunos mantos freáticos. Entonces, los plaguicidas se investigan en absolutamente todos estos compartimientos ambientales y todo el desarrollo, toda la investigación que se hace
se hace para demostrar que si los usamos correctamente, a pesar de que puede llegar a todos estos lugares, en ningún momento van a presentar un riesgo inaceptable para la salud humana o para el ambiente, incluyendo en el ambiente todos los animales que están ahí en el campo. Ahora bien, si los usamos mal, como cualquier tecnología, pues posiblemente sí tengamos efectos graves. Lo importante entonces es usarlos correctamente para no obtener absolutamente ningún riesgo hacia todo el ambiente o toda la salud de los animales y sobre todo la salud del humano. Actualmente los plaguicidas se desea que tengan 4 aspectos importantes que cumplir. El primero es que sean biológicamente eficientes, que sean altamente selectivos, que sean de rápido impacto, que tengan poco efecto residual y que no obtengan mucha resistencia en corto plazo, sino que sean de bajo riesgo a la resistencia. Es decir, que si vamos a aplicar un plaguicida para el control de un insecto específico, tenemos que ver que todos esos mecanismos se den. El segundo aspecto es que el plaguicida tiene que ser seguro al usuario. Actualmente todos los plaguicidas nuevos que están saliendo al mercado se trata de que sean de muy baja toxicidad aguda para el humano, de muy baja toxicidad crónica, o sea, a largo plazo, que las formulaciones actuales sean de lo mejor posible para que el usuario pueda aplicar adecuadamente el plaguicida sin ningún problema. Precisamente eso da la facilidad de aplicación y que sean estables en el almacenamiento. El otro requisito importante es que sean compatibles con el medio ambiente. Baja toxicidad para organismos benéficos, que sean muy rápidamente degradados, ya sea en el suelo, en el agua o en el aire, que tengan muy baja movilidad en el suelo. Eso significa que no se lixivian rápidamente y que no lleguen a mantos freáticos, por ejemplo. Que los residuos en los alimentos no sean relevantes, que sean muy pocos y que tengan una degradación rápida en el campo, y que las dosis de aplicación sean pequeñas para no estar aplicando grandes cantidades de productos sintéticos o químicos en el campo, ¿verdad? O al ambiente. Y el último aspecto es que tienen que ser económicamente viables, ¿verdad? Tiene que haber una buena relación entre el costo del producto y el beneficio que va a obtener el agricultor. Deben idealmente cumplir un amplio espectro, tienen que ser innovativos, competitivos y compatibles con programas de manejo integrado de plagas. Todo esto sería un producto perfecto y hacia eso está tratando la industria agroquímica de llegar poco a poco, ¿verdad? Como les decía, los plaguicidas actualmente son los productos más estudiados a nivel mundial. En la historia de la humanidad nunca se había estudiado tanto un producto como los plaguicidas se estudian, por todas las implicaciones que estos conllevan cuando se aplican definitivamente. Aproximadamente para sacar un plaguicida al mercado desde que inicia su investigación hasta que sale ya a la venta, la industria gasta aproximadamente 286 millones de dólares. Y esto se da más o menos en unos 8 a 10 años de investigación. Se inicia la investigación con más de 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar para poder llegar al final al mercado con una sola molécula que cumple con todas las especificaciones y características que más adelante vamos a ver. Y son más de 120 ensayos que se hacen para probar el comportamiento del producto y que ese no vaya a causar absolutamente ningún daño. Actualmente los plaguicidas pues han ido evolucionando desde su inicio. Bueno, los plaguicidas son usados desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, Homero en la Ilíada y los chinos usaban el azufre desde hace muchísimos años y luego han ido evolucionando muchísimo. La mayor parte de los plaguicidas se comenzaron a usar los nuevos, los sintéticos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando apareció el DDT y después aparecieron los organofosforados, los carbamatos. Todos ellos ya han ido saliendo del mercado, la mayoría ya no existen en el mercado, precisamente porque se ha tratado de ir innovando utilizando productos que cumplan con algunas características. La primera es que sean menos tóxicos. Los productos actuales ya
productos que se están investigando y que salen al mercado ya no salen con franja toxicológica roja o amarilla. Se está tratando de que todos sean productos de franja azul o verde. Todavía hay algunos de franja roja y amarilla, pero la industria está en evolución constante tratando de eliminar los productos que tienen las toxicidades más altas. Luego se ha evolucionado en el hecho de que ahora se usa menos dosis de producto por hectárea de aplicación. Por ejemplo, los antiguos insecticidas como los organofosforados y los clorados usaban entre 500 a 1000 gramos de producto por hectárea. Los nuevos insecticidas usan solo entre 10 a 350 gramos, es decir, hay una gran diferencia ahí. Igual con los fungicidas, los viejos fungicidas usaban entre 1000 y 4000 gramos por hectárea, los nuevos usan 125 gramos o menos por hectárea. Y con los herbicidas, que es donde se ha dado más el cambio en ese aspecto de dosis, los viejos herbicidas, por decirlo así, usaban entre 1000 a 4000 gramos por hectárea, los nuevos solo usan entre 4 a 40 gramos por hectárea. La idea es llevar menos producto al campo y tratar de que, minimizar los riesgos que pueden existir, ¿verdad? Y luego la otra es que cada vez ha ido aumentando la cantidad de estudios que se hacen para sacar un producto al mercado. En la época de los años 50, que cuando comenzaron a aparecer los organoclorados y los organofosforados, básicamente solo se hacían dos clases de estudios, que era la toxicología aguda y los ensayos entre 30 a 90 días. Para los años 1970, ya los estudios aumentaron grandemente, ahí ya se comenzó a ver estudios de teratogenicidad, estudios de reproducción, por ejemplo, y algunos estudios crónicos. Y actualmente, del año 90 para acá, los estudios han sido muchísimo más grandes por las exigencias y para tener la seguridad de que los productos no van a causar daño. Aparte de la toxicología aguda, ya se hacen toda la toxicología crónica, se hacen todos los estudios ecotoxicológicos, que ya no tiene que ver con humanos, sino que tiene que ver con todos los animales del medio ambiente. Se hacen todos los estudios de mutagénicos, por ejemplo, daños cromosómicos, efectos tóxicos acumulativos, etcétera, carcinogénicos. Todos estos estudios se llevan a cabo actualmente. En la foto que les acabo de poner aquí en la parte de abajo a la derecha, es un ejemplo de la cantidad de estudios o leyes que se entregan cuando una empresa o alguien registra un producto nuevo que va a salir al mercado. Es una gran cantidad de estudios que precisamente son necesarios actualmente para tener la seguridad de no causar ningún efecto dañino. El costo también ha subido. En los años 75-80 se gastaban más o menos 50 millones de dólares para llegar a desarrollar un producto. Actualmente se gastan más de 286 millones de dólares en los 8 o 10 años de estudio que dura para sacar un plaguicida al mercado. Esta es una síntesis muy pequeña de todos los estudios que se hacen para en el desarrollo de un plaguicida. Se mira, por ejemplo, toda la parte química, que es la primera que se ve. Ahí se ve si los productos pueden ser sintetizados, si hay optimización de la síntesis, si el desarrollo puede ser correcto y económico para poderlo llegar a producir en planta. Se ve todo lo que es formulación, empaquetado, etcétera. Luego se miran todos los estudios de biología, que es básicamente todos los estudios de laboratorio invernadero y pruebas de campo, para saber que el producto realmente va a ser efectivo para las plagas que queremos que controle, o las enfermedades o las malezas que vamos a querer que se controlen. Luego está toda la parte toxicológica. Esta se divide en dos. Hay una parte toxicológica que tiene que ver con animales mamíferos, sangre caliente, y que son los estudios que se extrapolan al ser humano. Ahí se ven varios tipos de toxicidades, lo vamos a ver hoy. Y hay una toxicología que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con organismos que no son objetivo directo, como peces, pulgas de agua, aves, abejas, etcétera. Y el otro gran grupo que se estudia es el destino ambiental. Se
analiza todo el metabolismo de los plaguicidas en las plantas, en los animales, en el suelo y en el aire. Esto significa qué pasa con el plaguicida después de aplicarlo, cómo se degrada, hacia dónde migra, cómo se volatiliza, etcétera, etcétera. Cuánto se degrada, en cuánto tiempo. Y también se ve todo lo que tiene que ver con residuos. Es decir, cuando nosotros comemos verduras o algo, tenemos que saber cuánto residuo quedó, si es que quedó alguno después de la cosecha. Eso también se analiza y hay una evaluación de riesgo para eso, para que cualquier residuo que se detecte y que esté dentro de los límites no cause nunca un efecto hacia la salud de las personas. El día de hoy vamos a ver nada más lo que se refiere a lo que es toxicología de mamíferos, o sea, la toxicología que tiene que ver con el ser humano también. Normalmente, unas 140,000 moléculas por un método que se llama screening, se comienzan a analizar familias de moléculas para saber si pueden llegar a tener algún efecto plaguicida. Ahí comienza la investigación. De esas 140,000 moléculas, después de pasar un proceso de ver si pueden ser sintetizadas, si vale la pena la síntesis, si económicamente son factibles, aproximadamente 500 moléculas pasan a una segunda fase donde se les hace todas las pruebas de la eficacia biológica, toda la toxicología aguda y toda la toxicología subcrónica. Después de esa fase, aproximadamente solo 25 moléculas pasan a que se le haga la toxicología crónica, que tiene que ver con la toxicología, por ejemplo, carcinogénica o teratogénica o de generaciones, con todo lo que se hacen todos los estudios de ecotoxicología. Y luego de ahí, 5 moléculas llegan a las pruebas finales ambientales, a las pruebas de metabolismos y a las pruebas de residuos. Al final, una sola molécula de estas 140,000 que se comenzaron a estudiar, después de todos los análisis, después de todo este filtro, puede salir al mercado y puede ser utilizado ya en campo para el control de plagas y enfermedades. Por eso es que es tan importante también utilizar los plaguicidas correctamente, porque si nosotros los comenzamos a utilizar incorrectamente o de una forma abusiva, lo que hacemos es perder toda esta investigación que se hizo, porque se van a crear resistencias, puede llegar a crear riesgos, etcétera, etcétera. Todo este proceso dura entre 8 a 10 años desde que se comienzan a estudiar las 140,000 moléculas de forma por computadora y screening hasta llegar a la última molécula, que es la que se registra y sale ya a la venta. Lo primero que se ve y una de las cosas más importantes que se ve para estudiar los agroquímicos pues es la toxicología. Ahí del lado derecho tenemos una foto de Paracelso. Paracelso se considera el padre de la toxicología y de él es una frase muy famosa que dice que nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Y eso sí es importante que lo entendamos. Todos los productos químicos pueden ser peligrosos, no importando de dónde vienen o cuáles son. Todos los productos pueden ser peligrosos y eso depende de la dosis. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la sal común. La sal nosotros la comemos todos los días para sazonar la comida. Sin la sazón de la sal, pues la comida no es sabrosa. Y consideramos que la sal es un producto que es natural y que no causa daño. Pero yo les aseguro que si ustedes ahorita se van y se comen 2 libras de sal, van a tener efectos en su salud. Es decir, todo producto, no importando de dónde venga y cuál sea, puede ser peligroso dependiendo de la dosis. Y eso es importante que lo tengamos siempre en mente. La toxicología para humanos, básicamente, y para animales, es una evaluación de riesgo. Y básicamente comprende 4 etapas. La primera es la identificación de la peligrosidad, o sea, cuál es el peligro realmente o qué efecto es causado por la sustancia hacia
hacia el humano, hacia el animal. Esto es inherente a cada producto y a esto se le conoce normalmente como toxicología. Muchas veces de esta toxicología depende también las franjas toxicológicas que se ven en la etiqueta y lo vamos a ver más adelante. Es lo primero que se hace cuando se ve toxicología. Luego hacemos una evaluación de dosis-respuesta, que es básicamente qué efectos a la salud son observados cuando tenemos diferentes niveles de exposición. Luego vemos una evaluación de la exposición, que es una descripción de la exposición por ejemplo, a trabajadores que están fumigando o a los consumidores. Y por último, se hace una caracterización del riesgo. Y esta es una evaluación para saber si el riesgo que se da por la exposición a esta sustancia es considerada aceptable. Todo plaguicida, después de sus estudios, pasa por todo esto y la caracterización del riesgo tiene que ser aceptable. Es decir, si se usa bien, no puede llegar a ofrecer riesgos inaceptables ni para el ambiente ni para la salud de las personas. Para eso, como les comentaba, hay varios estudios que se hacen. Los primeros son los estudios fenomenológicos, que es básicamente los estudios que indican qué daños son causados por esta sustancia hacia los órganos del sujeto en estudio. Es decir, aquí se hacen todos los estudios para saber si esa sustancia le causa algún daño en la salud o en el hígado, en el páncreas o en el corazón o en los pulmones, etcétera, al animal que esté en estudio y por extrapolación se le da a los humanos también esto. Entre los estudios fenomenológicos están todos aquellos que son la toxicidad aguda, los estudios de genotoxicidad, todos los estudios subcrónicos, los crónicos y carcinogénicos, todo lo que es teratogénicos, que tiene que ver con la reproducción y el desarrollo, y estudios de neurotoxicidad. Y luego también se hacen estudios mecanísticos que tienen que ver cómo el compuesto actúa cuando, por ejemplo, cae sobre una persona o se absorbe por la planta o por un animal. Ahí se observan todos los estudios que pueden haber por absorción, la distribución que puede tener el producto dentro de todo el organismo, cómo se metaboliza completamente ese producto y también cómo se puede excretar ese producto si en algún momento se consumieron pequeñas cantidades de él. Luego hay otros estudios toxicológicos que son los estudios ecotoxicológicos, que son los estudios que son de riesgo para organismos no objetivos. Eso los vamos a ver en otra charla, que es una charla que tiene que ver con medio ambiente. Todos los estudios que se hacen para los plaguicidas básicamente siguen guías internacionales, todos están hechos en base a normativa y guías internacionales. Las más utilizadas son las guías de la OSD, que son de la Unión Europea. Vamos a comenzar viendo algunos de los estudios toxicológicos que se ven. El primero es la toxicología aguda. La toxicidad aguda es el primer estudio que normalmente se hace y es básicamente un estudio que se hace con una sola exposición y de efecto muy corto, normalmente 24 horas. Y básicamente lo que mide es la dosis mínima de ese producto que causa la muerte en animales de prueba. Generalmente lo que se determina aquí son dos parámetros, la DL50, que es la dosis letal 50, o la CL50, que es la concentración letal 50. La DL50 se usa para estudios por vía oral o por vía dermal y la CL50 se utiliza para estudios por vía inhalatoria. Y eso lo que significa es que en un estudio con ratas, por ejemplo, que normalmente se hacen ratas, lo que se determina es la dosis que causa la muerte del 50% de todas las ratas que estuvieron en estudio. A eso se le llama CL50. Es decir, cuántas ratas o la posibilidad de muerte del 50% con esa dosis que sale del estudio. Esa DL50 o CL50 que sale de ahí es lo que determina qué tan tóxico es un producto, qué
tanto o qué tan poco debemos comer o tomar de su producto para que tengamos la posibilidad del 50% de morirnos. No solo los plaguicidas tienen esto, prácticamente todos los productos químicos poseen DL50 o CL50. Ahí hay varios estudios que se hacen en toxicología aguda, que es la toxicología oral aguda, por medio de la boca o ingerido, la dermal, que es por exposición a la piel, la inhalatoria, porque uno lo está oliendo o lo está inhalando. Luego hay un estudio de irritación o corrosión dermal, hay un estudio de irritación y corrosión ocular y hay un estudio de sensibilización dermal. Esta batería de estudios se hace a todos los plaguicidas, es la primera que se hace, y cualquier plaguicida que tiene toxicología aguda muy baja, o sea que es muy tóxico, no pasa a las siguientes rondas. Por eso ahí van haciendo una especie de filtros, por decirlo así, hasta que al final llega un solo producto al mercado. Vamos a comenzar a ver entonces toxicología oral aguda, que es por medio de ingestión, ¿verdad? Generalmente estos estudios se hacen, todos se hacen a nivel de laboratorio y con animales de prueba. Todos los animales de prueba que se utilizan son aquellos animales que normalmente son los más sensibles de los mamíferos y cuya metabolismo, por decirlo así, es muy similar al humano. Por eso es que son animales muy estudiados y ya son perfectamente definidos, y todas las guías definen qué tipo de animal se usa en cada estudio. Para la toxicología oral aguda se utilizan ratas hembra, y se utiliza hembra porque normalmente la hembra es más susceptible que el macho. Como les decía, es de una sola exposición, se hace a través de una sonda estomacal, una sola dosis, y se espera 24 horas, ¿verdad? Se observa las primeras 4 y luego se observan durante 14 días, pero las primeras 24 es cuando se determina cuántos animalitos se murieron, y ahí se determina al final la DL50, ¿verdad? Lo que se determina la DL50 se da en miligramos por kilogramo de peso corporal. Esta es la dosis que produce mortalidad al 50% de los individuos tratados. Son miligramos de producto por kilogramo de peso de la especie tratada. Y eso se traduce al humano, después lo vamos a ver. La toxicología dermal aguda es lo mismo que la anterior, es decir, solo que esta se determina en conejos albinos, en ratas y en cobayos. Se utiliza mucho el conejo porque el conejo es uno de los animales más sensibles en la piel. Se da en los dos sexos, nuevamente es una sola exposición y se observa cuántos animales se murieron las 24 horas para sacar las DL50 ahí también. Lo que se hace es afeitar normalmente un 10% la superficie del cuerpo del animal, y ahí en una compresa se le pone la dosis y entonces ahí se hace el estudio, ¿verdad? Lo que se da al final pues es también la DL50, o sea, la dosis que produce la mortalidad del 50% de los individuos que fueron tratados por medio de una sola dosis a nivel dermal, contacto con la piel. Importante, los valores tanto de la DL50 oral que vimos anteriormente y los de DL50 dermal, que son los que estamos viendo ahorita, son los que son utilizados como base para la clasificación toxicológica de los plaguicidas, ¿ya? Normalmente, actualmente, la clasificación toxicológica está dada por Sistema Globalmente Armonizado, GHS, y la Organización Mundial de la Salud también tiene su sistema de clasificación. Son muy similares los dos, prácticamente son iguales, tienen una diferencia muy pequeña. De ahí salen las franjas toxicológicas de los plaguicidas. ¿Qué significa? Significa que si un producto tiene una DL50 muy pequeña, significa que con poco producto se mata al 50% de la población. Significa que con una DL50 pequeña, el producto es muy tóxico. Si la DL50 es más grande, el producto es menos tóxico, porque significa que se tendría que consumir más producto para matar al 50% de la población. De eso provienen las franjas de colores, la roja, la amarilla, la azul y la verde, dependiendo de los valores de la DL50
oral o dermal de los plaguicidas. Aparte de esas dos, también se hace la toxicología inhalatoria. Plaguicida no solo se puede tomar, no solo puede caer sobre la piel, sino también puede llegar por medio de vapores y uno lo puede inhalar, y también por eso se hacen este tipo de estudios. Generalmente se hace solo en ratas de ambos sexos, se hace en una cajita como la que ven acá, ¿verdad? Y con un flujo de aire constante, se hacen 10 cambios por hora, y el flujo pues lleva una ¿cómo se llama? Una concentración constante de una dosis de plaguicidas, que es con el que se hacen los estudios, ¿verdad? Siempre es una sola exposición durante 24 horas, y normalmente a los plaguicidas que se les hace, se hacen básicamente para todos, pero con mayor razón para plaguicidas que son gas o que son gas licuados, para todos los plaguicidas que son fumigantes o que se aplican, por ejemplo, en nebulización o aerosol, o que tienen presiones de vapor muy bajas, ¿verdad? O cuando son aplicaciones aéreas o de partículas de polvo o gotas menores de 50 micrómetros. Ahí seguro que tiene que haber toxicología inhalatoria aguda, y esos datos en algunos casos para este tipo de productos también se toma en cuenta para la clasificación toxicológica. Lo que se está ahí al final es es la CL50, la concentración letal 50, ¿verdad? No es la dosis letal, es una concentración letal que es miligramos por litro. Y aquí ya no es miligramos por kilogramo, sino que es la cantidad de producto que puede haber en una cierta cantidad de aire, lo que puede llegar a producir la mortalidad del 50% de los individuos. Luego hay dos estudios de irritación y de corrosión. Uno es irritación y corrosión dermal. Irritación son aquellos efectos del producto que cuando cae puede causar inflamaciones, pero que pueden ser irreversibles. Las corrosiones pues, son aquellos daños que el producto puede causar, en este caso en la piel, y que no son reversibles. Eso también se determina. La irritación y la corrosión dermal se ve también en conejos albinos, ¿verdad? Y como les decía, es un producto, pero es la producción de daños irreversibles en la piel. Definitivamente aquí no se evalúan algunas sustancias como las que son muy ácidas o muy alcalinas, porque sabemos que definitivamente esas van a provocar daños irreversibles. Una sola dosis, un solo animal y la exposición por 4 horas, y se evalúa después más tiempo para ver qué recuperación tuvo o no hubo recuperación y si realmente fue irreversible el daño. Con la parte ocular se hace lo mismo, siempre es en conejo albinos adultos, y se hace la aplicación en la superficie anterior del ojo de los conejos, en un solo ojo, el otro se queda siempre como testigo, y igual no se evalúan las sustancias que sabemos que le van a producir daños definitivamente al animal, esas se descartan, y se evalúa a diferentes intervalos específicos, ¿verdad? 1, 24, 48, 72 horas y hasta 21 días, y ahí no sale ninguna DL50 ni nada, sino que solamente se indica si el producto puede ser irritable o puede ser corrosivo o no. Y el último estudio de toxicología aguda que se realiza es la sensibilización a la piel. Esto es saber si los productos producen alergias, por ejemplo. Generalmente se hace en cerdos de Guinea o en ratones. Las exposiciones se hacen por inyecciones intradérmicas o epidérmicas, y lo que se trata, se hace una sola dosis también, es toxicología aguda, siempre es una sola dosis, y se observa por varios días, ¿verdad? Se hace de 10 a 20 individuos, 5 a 10 de control, y lo que se trata de ver es que después de darle esta inyección intradérmica o epidérmica, el producto se observa para ver si existen alergias o no del producto en el animal. La idea es que no existan alergias. Cualquier producto que produce alergias muy fuertes o que anteriormente haya causado corrosividad o irritación muy altas, estos productos se descartan y ya no van pasando a la siguiente fase, ¿verdad? Aquí pasan a todos aquellos que de acuerdo a los estudios no ofrecen este tipo de riesgos y van pasando a la siguiente fase. Hay otra fase que es la genotoxicidad, que se hace al principio también, y básicamente, perdón, la genotoxicidad
lo que trata de predecir son los potenciales genotóxicos o identificar si hay carcinógenos genotóxicos en etapas tempranas o si hay algunos mecanismos de cancerogénicos en los productos. Eso se hace a nivel in vitro para ver reversiones mutagénicas, se hace con Salmonella y Escherichia, 5 diferentes concentraciones, se incuba 2-3 días y después se hacen los análisis para ver si hay reversiones mutagénicas y también se hacen aberraciones cromosómicas con cultivos celulares, básicamente con eritrocitos o médula ósea o células sanguíneas de roedores y de algunos mamíferos en 3 diferentes concentraciones, también en cultivos. Y luego también se hace genotoxicidad en vivo para observar si hay daños citogénicos, se hacen ratones, 5 por sexo, perdón, y generalmente ahí se da el insecticida o el plaguicida o la sustancia que se está analizando en la alimentación por gabaje, ¿verdad? Y después se ve si hay algún daño citogénico en estos animales. Esta es la segunda fase que se puede decir. Cualquier producto que produce reversiones mutagénicas o aberraciones cromosómicas, aquí ya no sigue el proceso de investigación. Los productos que hayan pasado todo lo anterior entran a una fase que es la toxicidad subcrónica. O sea, son estudios que no son de corto plazo como los anteriores, que los anteriores fueron en un solo día con una sola dosis. Estos ya son estudios de varios días o meses con dosis repetitivas. Generalmente estos estudios se hacen en ratas, en perros, ahí se utilizan normalmente la raza Beagle en el perro, y con cerdos de Guinea. En esos 3 o en alguno de los 3, dependiendo de los protocolos, es donde se hacen los estudios de toxicidad subcrónica. Como les decía, aquí son 12 repetitivas. Generalmente se hacen, dependiendo del estudio que se está haciendo, por tiempos de 14 a 90 días. Es decir, aquí en la alimentación diaria se le da al animal una dosis de plaguicida todos los días con la comida. Generalmente se evalúa para ver si hay efectos tóxicos sobre los tejidos, sobre los órganos o sobre los sistemas de los animales que fueron alimentados durante todo este tiempo, ¿verdad? Y de aquí se determina una de las constantes más importantes de la toxicología, que es el nivel de efecto adverso no observado. Es decir, uno le da unas dosis diarias del producto en el alimento al animal, y aquella dosis donde se ve que no hubo ningún efecto ningún efecto tóxico sobre tejidos, sobre órganos, sobre sistemas, sobre su sistema inmunológico, ahí se analizan, por ejemplo, todo lo que es sangre, hormonas, etcétera. Si no hubo ningún efecto con esa dosis, a esa dosis se le llama nivel de efecto no observado, NOAEL en inglés. Y las dimensionales son la cantidad de miligramos de producto por kilogramo de peso corporal del animal por día. Ese es el parámetro que se saca de la toxicidad subcrónica y que es esencial e importantísimo para seguir con los demás estudios. Básicamente se usa para determinar las dosis de todos los estudios crónicos que se hacen más adelante, ahí los vamos a ver. Y generalmente la toxicidad subcrónica se hace tanto oral, dermal e inhalatoria. También se ve en 28 días, también se ven efectos neurotóxicos y se ven todos los efectos en órganos que se afectan y posibilidades de acumulación en el cuerpo del animal a los 90 días después de estarle dando dosis repetitivas todos los días en su alimentación. Como les decía, lo que se saca es el NOAEL, la dosis máxima utilizada y que no produce ningún efecto adverso en los animales de experimentación durante todo el tiempo que se les dio de comer. Con las dosis anteriores y basadas en los niveles de no efecto, entonces se comienzan a hacer los estudios de toxicidad crónica y los estudios de carcinogenicidad. Son los siguientes estudios, iguales, son a largo plazo, se hacen en rata, en ratón y en perro, generalmente,
Y aquí los estudios son también con dosis repetitiva, se les da la cantidad de dosis determinada, 3 tipos de dosis, la mayor, una intermedia y una menor, por ejemplo, y esa cantidad de producto se le da en la comida todos los días al animal durante 12, 18 y 24 meses. Eso depende del animal en estudio y de cuánto dure la vida también del animal. Se hace por medio oral, dermal e inhalatoria. Y ahí se hacen básicamente 2 tipos de estudios, y uno que es la combinación de ambos. Primer tipo de estudio es la toxicidad crónica. ¿Qué se trata de ver con eso? Se trata de ver que si durante la vida del animal, con dosis repetitiva todos los días a una dosis, existe algún daño hematológico en la química clínica, en la histopatología, por ejemplo. Todo eso se analiza para ver que no existió ningún daño en ninguno de los órganos del animal. Normalmente en la rata se utilizan 20 individuos de cada rata, ¿verdad? Y al menos se hace durante 12 meses. Generalmente en los perros se hace durante 24 meses. Y el otro estudio que se hace es para ver si no hubo efectos y lesiones carcinogénicas o potencial carcinogénico. También se hace en ratas y en perros. Y puede haber alguno que sea combinado. Se ven los 2 estudios, tanto el crónico como el carcinogénico, en un solo estudio. Con eso, lo que se trata de averiguar es que con la dosis de efecto no observado, las dosis que se les dio, no existió absolutamente ningún efecto tóxico crónico, ningún efecto carcinogénico en los animales de prueba durante prácticamente toda su vida. El otro estudio que se hace es la toxicidad en la reproducción, saber que no van a haber efectos también sobre la progenie, ¿verdad? Ahí el primer efecto es sobre teratogénesis en sí, ¿verdad? Se hace en rata y conejo, generalmente en hembras, ¿verdad? Son 20 hembras, porque son las que tienen embarazos, por supuesto. Se hace 3 concentraciones diferentes. La administración es oral o por intubación. Se le da todos los días la dosis especificada con el alimento, la dosis del ingrediente activo o del plaguicida, ¿verdad? Y se le evalúa todo el efecto prenatal en el animal que ya está preñado y en la progenie. Y aparte se hace la toxicidad reproductiva y se hace para 1 o 2 generaciones más. Aquí se utilizan ratones y tanto rato como ratón, y 20 hembras preñadas por los ratones, cada 3 concentraciones, siempre la administración se hace a través del alimento. Se administra a ambos sexos durante todo el apareamiento y a las hembras se les sigue dando durante toda la preñez y durante todo el amamantamiento. Y se evalúa todo el comportamiento reproductivo tanto de machos y de hembras durante por lo menos 2 generaciones más. Y aquí también se saca un NOAEL, o sea, una dosis para la toxicidad parenteral, que es básicamente la misma que vimos en los apartados anteriores. El otro estudio que se hace, toxicología, es la neurotoxicidad, ¿verdad? Se hace en rata en 3 niveles de dosis y igual se administra diariamente por intubación en la dieta o por cápsulas. Hay estudios de 28 días y subcrónicos de 90 y crónicos de 1 año o más para ver si hay efectos neurotóxicos, básicamente. Se hacen observaciones diarias y sobre todo se hacen efectos de hispatología, ¿verdad? Y se observa que no haya ningún comportamiento negativo en todos los efectos neurológicos o comportamientos neuropatológicos en las especies. Generalmente antes para los productos organofosforados y carbamatos se utilizaban gallinas, que son las más sensibles para estos productos. Actualmente ya no se usan porque ya productos organofosforados y carbamatos ya no hay en estudio, ya esos básicamente van saliendo del mercado, ya casi no existen en el mercado. Y luego lo último que se hace son todos los estudios mecanísticos. El producto no podrá ejercer daño, pero en algún momento si uno ingiere dosis, ¿qué pasa con ella? También se ve todo lo que pasa con el producto desde que
ya sea un animal, la planta o el humano, lo pueda ingerir, ¿verdad? Se ve ya sea por ingestión, por dermal, la absorción, cómo puede ser, hacia dónde va, cómo se absorbe. Luego se evalúa completamente la distribución del producto, si entró al organismo, si se va al cerebro, al hígado, los riñones, pulmones, se tiene que saber todo eso. El metabolismo completo que sufre el producto dentro del organismo, tanto en animales como en plantas, y la excreción, ya sea del producto, de los metabolismos que se da. Es decir, todo esto también se estudia, está completamente estudiado en absolutamente todos los plaguicidas que ustedes encuentran en el mercado y que tienen registro actual. De todos los estudios toxicológicos, uno de los factores más importantes que se evalúan pues, es la dosis de referencia, y que, como ya vimos, esto sale de los estudios anteriores. Lo que se ve básicamente la dosis de referencia crónica. Se le da el nombre de ingesta diaria admisible. Ese es el nombre en español, IDA, ingesta diaria admisible. Y es básicamente la cantidad estimada de una sustancia a la que puede estar expuesta una persona a través de la comida, del agua o cualquier otra fuente durante toda su vida sin que le cause un riesgo apreciable en su salud. ¿Qué esto significa? Que la ingesta diaria admisible es la cantidad de producto que podemos llegar a consumir todos los días durante toda nuestra vida sin que nos cause ningún efecto en la salud. Eso es básicamente uno de los factores que salen de todos los estudios que vimos anteriormente. Esta se mide en miligramos de ingrediente activo del plaguicida por kilogramo de peso corporal de la persona por día. Ese es el factor. Y básicamente la IDA, o sea, la ingesta diaria admisible, viene del NOAEL. Si se recuerdan, el NOAEL es el efecto adverso no observable, que lo vimos, que fue la cantidad de dosis que nunca le hizo efecto a largo plazo a los animales, es el NOAEL, y eso se divide dentro de 100 como un factor de seguridad para el humano. Porque la IDA, la ingesta diaria admisible, es para el humano. ¿Por qué se divide el NOAEL, que es la dosis que nunca le hizo efecto ni a la rata ni al perro en los estudios que se hicieron a nivel laboratorio? ¿Por qué se divide dentro de 100? Uno, porque asumimos que se divide el primer 10, presumimos que es la variabilidad interespecie, es decir, que para extrapolar los resultados de los animales de laboratorio al hombre, se asume que el hombre es 10 veces más susceptible que cualquier animal que estuvo en el laboratorio. ¿Ya? Es un nivel de seguridad. Y el segundo es la variabilidad intraespecie, que significa que cualquier humano que esté enfermo o que sea más susceptible, como ancianos, enfermos o niños, se supone que es 10 veces más susceptible que un ser humano con normal o con ¿cómo se llama? Con salud normal. Por eso es que se divide dentro de 100. Hay un índice de seguridad de 100, lo cual la IDA, o sea, la ingesta diaria admisible que se da para los plaguicidas para el ser humano, lleva una seguridad tremenda para darnos decirnos que con esa cantidad de productos, si nosotros la consumimos todos los días de nuestra vida, durante toda nuestra vida, en ningún momento vamos a tener ningún efecto adverso a la salud. Eso es lo que significa, y esto es lo que se utiliza también para, por ejemplo, poner los límites máximos de residuos en ¿cómo se llama?, en los alimentos y todo, para tener la seguridad de que nunca una persona que está comiendo productos que fueron en algún momento fumigados en campo, y fumigados correctamente y cosechados correctamente, nunca van a tener absolutamente ningún riesgo para su salud. De ahí también, como les decía, se colocan los límites máximos de residuos. Normalmente, después de una fumigación, siempre quedan residuos de productos en los cultivos que se van degradando
con respecto al tiempo, se degradan por la luz solar, por las temperaturas, etcétera, por la acción natural del tiempo, se van degradando. Y al final pueden llegar a quedar residuos, ya sea en la fruta o en los vegetales, etcétera, etcétera, que al final vamos a consumir. Como residuo se define, esto lo define el Códex Alimentarios, cualquier sustancia que está presente en alimentos, productos agrícolas, alimentos para animales, como consecuencia de usar un fitosanitario, o sea, un producto agroquímico, ¿verdad? Un producto o un plaguicida. El término incluye cualquier derivado como productos de conversión, metabolitos y productos de reacción y todas las impurezas consideradas de importancia toxicológica. Eso es lo que significa residuo. Y el límite máximo de residuo es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en los alimentos o en los piensos, que son las comidas para animales, ¿verdad? Cuando los plaguicidas se aplican correctamente. El EMR, los límites máximos de residuos, es algo que ¿cómo se llama? Que deberíamos de cumplir para cada cultivo y cada producto agrícola, cada producto plaguicida tiene un límite máximo de residuos para cada cultivo en específico. Sí hay que tener en cuenta que los límites máximos de residuos no son límites toxicológicos, es decir que si alguna verdura, alguna fruta se pasa un poco de los límites máximos de residuos no significa que sea tóxico, ¿verdad? Son límites aceptables basados en buenas prácticas agrícolas y generalmente los límites máximos de residuos están muy, muy por abajo de las ingestas diarias admisibles de ese producto. Es decir que, por eso les decía que aunque nos pasemos del LMR, no significa que sea tóxico, porque todavía hay un gran trecho para llegar a una ingesta diaria admisible. Y con una ingesta diaria admisible, aún ahí sabemos que con la ida nunca vamos a tener ningún efecto, ningún daño hacia la salud a futuro. Lo que pasa es que esos son límites que se ponen a nivel internacional por comercio y todo para asegurar a toda la población de que los alimentos son sanos. Es decir, los objetivos de los límites máximos de residuos son proteger la salud del consumidor, controlar el uso de productos agroquímicos, sobre todo es controlar que no haya un uso abusivo o un uso desmedido de los mismos y facilitar el comercio definitivamente. ¿Quiénes regulan los límites máximos de residuos? A nivel internacional lo regula el Códex Alimentarios, que tiene una norma internacional con muchos límites máximos de residuos de muchos plaguicidas y de muchos cultivos. Guatemala utiliza la norma Códex para sus límites máximos de residuos internos y cada país a veces pone sus propios límites máximos de residuos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus propios límites máximos de residuos, la Unión Europea como países en general tiene sus propios límites máximos de residuos, ¿verdad? Y los criterios para los límites máximos de residuos es básicamente la toxicología crónica, que es la ingesta diaria admisible, y la canasta básica del consumidor del país o la región. Hay una charla que precisamente tiene que ver con límites máximos de residuos y que más adelante pues la vamos a ver. Y también hay un criterio agronómico, todos los límites máximos de residuos pues se determinan en campo, bajo ensayos de campo, bajo buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? No son a nivel laboratorio, eso ya es en campo con aplicaciones en campo, cultivos en campo y ahí es donde se te determinan los límites máximos de residuos y de donde sale algo muy importante que es el tiempo de carencia, ¿verdad? Que es después de hacer una aplicación de plaguicidas, normalmente los plaguicidas comienzan a degradarse en campo hasta llegar a una vida media o a una degradación de más del 50%, que es donde se fijan los límites máximos de residuos, normalmente, no siempre, y ahí se fija el tiempo de carencia. El tiempo de carencia significa que uno no puede cosechar un producto después de una fumigación hasta pasar ese tiempo. Todos los productos en sus etiquetas traen tiempos de carencia. Es decir, me dicen, usted aplica hoy y no puede cosechar hasta tantos días después. Eso lo que hace es asegurarme de que ya los plaguicidas fueron degradados por condiciones normales en campo
y ya están bajo los límites máximos de residuos y ese producto pues nunca va a llegar a hacer ningún daño a nadie durante toda su vida aún, ¿verdad? Aparte de todos estos estudios toxicológicos que vimos anteriormente y que son los que sirven para extrapolarlos al humano, también se hacen estudios ecotoxicológicos que tienen que ver con organismos no objetivos y que pueden estar en campo y que los cuales pueden ser en algún momento o se ponen en riesgo por las aplicaciones de los plaguicidas. Ahí también se hacen muchos estudios, esto los vamos a ver en una charla que se llama Plaguicidas y el Medio Ambiente, pero se hacen, por ejemplo, estudios en aves, muchos estudios en aves, en peces, en invertebrados acuáticos, se hacen estudios en abejas, en artrópodos, sobre todo en insectos benéficos, en lombrices de tierra y en microorganismos de suelo. Se trata de ver toda esa amplia gama para saber que tampoco a ninguno de todos ellos, si usamos los plaguicidas correctamente, les vamos a hacer ningún daño. Y también se ven todos los estudios de destino ambiental. ¿Qué pasa con el plaguicida después de ser aplicado? ¿Verdad? Se hacen estudios de degradación, es decir, la degradación es yo aplico y en qué se convierte mi producto, cómo se degrada, en qué termina, en cuánto tiempo se degrada, cuántos metabolitos se producen, todo eso se ve, ¿verdad? Se ven estudios de movilidad. Yo aplico y luego el plaguicida o los productos de degradación hacia dónde se van, se volatilizan, se van al aire y del aire se van a la tierra o para dónde se van, en el suelo, cómo se pueden mover, si se absorben por el suelo, si se tienen mucha lixiviación, van al manto freático, etcétera. Se va toda la movilidad en todos los compartimentos ambientales, suelo, agua, aire, ¿verdad? Y en las plantas también. Se ven todos los estudios de disipación, tiene que ver con la degradación. Yo sé cómo se degrada un producto, pero en cuánto tiempo se me degrada, ¿verdad? Todos esos estudios se hacen. Lo aplico, en cuánto tiempo se degrada en la planta, en cuánto tiempo se degrada en el suelo, en cuánto tiempo se degrada en el agua, etcétera. Todos estos estudios están y cada uno de los plaguicidas que ustedes van a encontrar en el mercado tiene toda esa gama de estudios de respaldo. Y también se hacen pruebas de acumulación, que los plaguicidas no deben acumularse o acumularse muy poco tiempo para después degradarse, y eso también se hace en pruebas de acumulación, sobre todo para el suelo y en mantos freáticos, ¿verdad? Se hacen muchos estudios de acumulación. Esto definitivamente después de las experiencias que se tuvo con los productos organoclorados, por ejemplo, que aunque no eran muy tóxicos, sí eran sumamente acumulables, no se degradaban fácilmente. Todo lo anterior lo que hace es tener un producto que nos va a servir para obtener buenas producciones en campo. Pero un plaguicida tiene que utilizarse bajo las recomendaciones que se indican en la etiqueta y en el panfleto. Tienen que utilizarse siempre las buenas prácticas agrícolas. Con eso, siguiendo todas estas recomendaciones, nunca debemos o nunca vamos a causar riesgos inaceptables a la salud y ambiente. Por eso es tan importante siempre tener la etiqueta, tener el panfleto y leerlos bien completamente para saber cómo los vamos a aplicar. Aplicados correctamente, nunca vamos a tener riesgos inaceptables. Si los aplicamos mal o en una forma abusiva, definitivamente ahí sí podemos llegar a tener riesgos. Bien, vamos a ver ahora un poco sobre lo que es la clasificación de plaguicidas, así muy someramente, ¿verdad? Muy rápidamente, lo más importante. Y la primera clasificación del plaguicida es cómo existen los plaguicidas a nivel comercial, por decirlo así. Existe un plaguicida que se llama ingrediente activo purificado. Generalmente este ingrediente activo, que es el que causa el efecto biológico sobre las plagas y las enfermedades, el ingrediente activo purificado normalmente no se encuentra a nivel de mercado, es el que se utiliza a nivel de laboratorio,
sus purezas son arriba del 99%, son sumamente caros y se usan únicamente como estándares analíticos. Es el primero que se encuentra en el mercado, pero generalmente, como les digo, solo se utilizan para hacer estudios de concentración, estudios analíticos en laboratorios. Luego está el producto que ya se utiliza comercialmente, que es el que sale de la síntesis en las plantas de producción. A ese se le llama ingrediente grado técnico. El ingrediente grado técnico es un producto que generalmente está arriba del 90% y es el que se comercializa para poder producir ya el producto que se va a formular y que se vende al consumidor. Generalmente este producto solo se le vende o solo lo utilizan aquellas plantas que se dedican a la formulación de productos y así es como lo consiguen. Normalmente vienen a un porcentajes altos, 85, 90%, y traen consigo también algunas impurezas, que todas estas son estudiadas y se estudian dentro de todos los estudios toxicológicos, una cierta cantidad de impurezas que vienen incluidas por el proceso de síntesis. Y luego está el producto formulado. El producto formulado ya viene del ingrediente activo grado técnico, y a este se le agregan solventes, estabilizantes, surfactantes, y en algunos casos odorizantes o ¿cómo se llama? Algunos portadores, etcétera, para lograr que el producto pueda ser manejado y aplicado en el campo por el agricultor. Ya normalmente estos productos vienen para ser mezclados, ya sea con agua generalmente o con algunos otros productos para ya sea por nebulización, etcétera, y listos para ser aplicados en campo. Allá el producto formulado pues mejora el manejo del producto y la aplicación. Definitivamente su formulación optimiza la eficacia biológica y sobre todo mejora la seguridad y la conveniencia para el usuario. Da estabilidad en el empaque, tiene mayor vida, mayor persistencia y mejor manejo. Este producto formulado es el que nosotros encontramos ya a nivel comercial y este es el que siempre va a estar en todos los agroservicios, por ejemplo, de venta para los agricultores y para todo el público en general que va a utilizar plaguicidas. Hay un concepto que creo que es importante indicarlo y es la equivalencia. La equivalencia, ahí está el concepto de la determinación de la similaridad, dice, de los perfiles de impureza y toxicológico, así como las propiedades físicas y químicas presentados por materiales técnicos supuestamente similares originados por fabricantes diferentes a fin de evaluar si se presentan niveles similares de riesgo. ¿Qué significa esto? Generalmente todos los primeros estudios que se hacen, todos los estudios toxicológicos, ecotoxicológicos, de destino ambiental y todos los que se hacen por un primer fabricante que es el que desarrolla e investiga todo el producto. Generalmente cuando este sale a la venta, sale con una protección hacia la empresa que lo hizo, ya sea por medio de una patente o por medio de una protección de datos de prueba que se le denomina. Esto lo que le da es una exclusividad a ese fabricante para comercializar el solito ese producto durante un determinado tiempo. Cuando se vence ese tiempo, comienzan a salir otros fabricantes a los que se le llama postpatentes y generalmente se conoce con nombre de genéricos, que comienza a competir contra el primero. Pero cualquier producto postpatente o genérico que sale tiene que cumplir exactamente con lo que es equivalencia. Es un registro que aquí en Guatemala se hace. Cualquier producto que sale después, postpatente, tiene que cumplir con que sea igual o mejor en todas sus propiedades de toxicología, físicas y químicas que el primero, precisamente para no permitir que vengan productos que puedan ocasionar un mayor riesgo que uno que estaba anteriormente. Es decir, todos los productos aquí en Guatemala actualmente pasan por el sistema de equivalencia, ¿verdad? Es decir, todos tienen que tener el mismo perfil y todos tienen que ser similares en riesgo o mejores. Luego los productos se clasifican de acuerdo a su acción biológica. Hay
Eso creo que todos lo conocemos: insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas, rodenticidas, hay varios más. Y el nombre es por el problema que controlan. Los insecticidas, pues definitivamente controlan insectos, los fungicidas hongos, los herbicidas todo lo que son malezas, etcétera, etcétera. También se clasifican por su modo de acción, puede ser por inhalación, ¿verdad?, por contacto o por ingestión, que es la forma en que actúan contra las plagas que se está protegiendo, contra las que estamos controlando. Hay otros tipos de clasificaciones, puede haber también, por ejemplo, una clasificación por familia química, por nombre químico, hay varias clasificaciones más. Y una clasificación importante es la clasificación de acuerdo a la toxicidad. Esa se clasifica de acuerdo a una tabla. Aquí en Centroamérica se utiliza una tabla dada por por el Sistema Globalmente Armonizado, GHS, ¿verdad?, y que clasifica a los plaguicidas en 5 categorías, como se ve aquí en pantalla. Hay 2 categorías, la 1 y la 2, que son las que tienen las DL50 orales agudas o dermales agudas de menor rango, de 5, por ejemplo, de 50, que son franjas de color rojo y son los productos más tóxicos para el ser humano. Muchos confunden, creen que una franja roja mata más al insecto. Eso no tiene absolutamente nada que ver. La franja toxicológica es la peligrosidad hacia el humano. Las franjas rojas son las más peligrosas, la franja amarilla es la intermedia, se puede decir, y la azul y verde son los productos menos tóxicos. No significa que un producto verde, dependiendo de la dosis, no llegue a ser tóxico. Como les dije al principio, todos los productos, no importando su franja toxicológica, ni de dónde provengan, ya sea que sean de síntesis o que sean de extractos botánicos, que sean de microorganismos o de lo que sea, todos los productos tienen toxicidad y todos son peligrosos dependiendo de la dosis, ¿verdad? Y dependiendo de todos los estudios que se hayan hecho. Perdón. Luego están los diferentes tipos de formulaciones de plaguicidas que precisamente un producto ingrediente activo, después de ser estudiado y pasado todo eso, tiene que llegar al usuario para ser usado adecuadamente. Dependiendo del ingrediente activo y las características físico-químicas del producto, así se hace la formulación. Hay formulaciones líquidas, hay formulaciones en polvo, hay formulaciones granuladas y hay formulaciones en aerosol. Depende, como les decía, del ingrediente activo en sí, en algunos casos, y otros depende del tipo de aplicación que nosotros vamos a hacer. Todos los tipos de formulaciones vienen especificadas en la etiqueta con unas sílabas que vienen después del nombre y de la concentración del producto. Generalmente estas son sílabas de sus nombres en inglés y son están, ¿cómo se llama? A nivel internacional todo el mundo las usa igual, ¿ya? Por ejemplo, S es un concentrado emulsionable, solo que las siglas, como les decía, son en inglés. EW es una emulsión de aceite en agua. SC, por ejemplo, es una suspensión concentrada. Las formulaciones sólidas también traen su nomenclatura. WP es polvo mojable, SP es polvo soluble, WS es polvo para tratamiento de semillas. Hay una gran lista de tipo de formulaciones. Estas se pueden encontrar tanto en el RTCA de etiquetado a nivel centroamericano y también en Gremiero tenemos un manual de uso y manejo seguro de plaguicidas que está en formato electrónico, donde también están todas estas formulaciones. El que desea ¿cómo se llama? Esa guía de uso y manejo seguro de plaguicidas, también con mucho gusto se la podemos ofrecer, nos la pueden solicitar. El orden de mezcla tiene mucho que ver en el campo, hay que saberlo, no todos los plaguicidas se mezclan.
A muchos sí se pueden mezclar, pero hay que mantener agitación constante. Otros se pueden mezclar sin restricciones, se mezclan y no hay ningún problema en la aplicación. Y hay algunos insecticidas de acuerdo a su formulación que son incompatibles. Por ejemplo, en este cuadrito pequeño acá se nota, por ejemplo, que un polvo mojable no es, sí se mezcla con un concentrado emulsionable en agua, pero tiene que mantenerse en agitación constante siempre. Pero hay algunos que no se deben mezclar porque son completamente incompatibles. La otra cosa importante es también saber que el orden de mezcla, cuando uno hace mezclas en campo, es importante. Y ahí el orden de mezcla muchas veces sí tiene que ver con una buena aplicación. Hay un orden de mezcla, como lo pueden ver ustedes acá. Lo ideal, y los plaguicidas generalmente son diseñados para aplicarse solos. Es decir, un plaguicida, su formulación, el tipo de formulación y todo, es pensada inicialmente para que se aplique solo. Es la mejor formulación que se puede hacer, pues la mejor aplicación que se puede hacer. Pero por cuestiones de tiempos, de costos o de presión de plagas, muchas veces se mezclan 2 plaguicidas y se aplican conjuntamente, a veces hasta 3, no más de 3. Más de 3 creo yo que sería completamente inconveniente y daríamos una mala aplicación, pero se pueden mezclar 2 o 3 posiblemente, pero para eso tenemos que tener un cierto orden de mezcla, aparte de que muchas veces se usan reguladores de pH, por ejemplo, para bajar el pH del agua y ponerlo en un pH correcto y adecuado para obtener una mejor aplicación, una mejor efectividad, que normalmente es en pH de 5 a 6 de pH. Hay otra charla más adelante que se va a dar ya casi al final, que es sobre aplicaciones efectivas, que vamos a ver todo esto también. Algo importante de todos los productos agroquímicos es que, por ley, todos los productos agroquímicos tienen que traer una etiqueta y un panfleto. La etiqueta pues viene pegada en el envase, ¿verdad? Ya sea impresa o ¿cómo se llama? O adherida como en el envase, y es normalmente en el recipiente donde viene el producto. Pues ahí viene la etiqueta de los envases. Y aparte siempre trae un panfleto adicional que generalmente se entrega conjuntamente con el producto. Si en un agroservicio, por ejemplo, no le entregan el panfleto, uno lo tiene que exigir porque el panfleto trae un montón de información agronómica. La mayor parte de la información agronómica viene en el panfleto y uno lo tiene que tener. Importantísimo la etiqueta del panfleto. Ahí viene toda la información necesaria y práctica para poder hacer un uso y manejo responsable de los productos. Ahí trae todo lo que son acciones biológicas, qué cultivos se usa, las dosis, toda la toxicología, los peligros, los modos de acción, el ingrediente activo, qué tipo de plaguicida es. Toda esa información viene en la etiqueta y en panfleto. Y mucha de la información que se generó en todos los estudios que se hicieron en el plaguicida viene muy resumida en la etiqueta y el panfleto de forma práctica para poderlo aplicar. Por eso es tan importante leerlos y hacerle caso y siempre seguir todas las indicaciones e instrucciones que trae tanto la etiqueta como el panfleto. ¿Qué datos se encuentran? Por ejemplo, me imagino que la mayoría ya conoce las etiquetas de los plaguicidas. Aquí mostramos una etiqueta de 3 cuerpos que es normalmente usada para productos de 1 litro o de 1 kilo o más grandes, pero son las etiquetas de 3 cuerpos. Generalmente la etiqueta trae frases de advertencias, trae todo lo que es el nombre y la composición del producto. Generalmente trae el nombre del producto, que puede ser un nombre comercial, trae la concentración del producto en porcentaje, masa, volumen o peso, y trae las siglas de la formulación. Esta es suspensión concentrada. Luego abajo trae si es un herbicida o un insecticida y trae el nombre común del ingrediente activo. Abajo trae su composición química. Trae una gran cantidad de precauciones y advertencias de uso. Sobre todo trae qué equipo de protección mínimo se tiene que utilizar cuando uno aplica los productos, por ejemplo, que uno no tiene que comer, no tiene que fumar, etcétera, etcétera, varios tipos de advertencias. También trae
la información sobre los síntomas y los signos de intoxicación, si en caso hubo un mal uso del producto, se derramó sobre una persona o accidentalmente alguien tomó de ese producto, qué sé yo. Ahí traen también todos los signos de intoxicación que se puede dar y todo el tratamiento médico y los antídotos que el médico debe de conocer para dar atención a la persona que haya podido en algún momento llegar a sufrir una intoxicación. Aquí trae también las franjas de color, la indicación de la categoría toxicológica y el tipo de antídoto. Como les decía, la franja toxicológica puede ser verde y muchos se confían que es verde, no es tóxico. Uno nunca debe de confiarse. Siempre, no importando la franja, siempre se tienen que tomar todas las precauciones necesarias y usar el equipo de protección correcto, ¿verdad? Posiblemente con los productos rojos o amarillos hay que usar más precaución que con los verdes o amarillos, que con los verdes o azules, pero en todos se tienen que utilizar las precauciones necesarias. Trae todas las medidas de protección al medio ambiente, por ejemplo, trae pictogramas que indican que no se debe usar cerca de ganado, sobre ganado, o que puede ser tóxico para peces y que no se debe aplicar en ríos o cerca de ríos. También hay algunos que traen, por ejemplo, actualmente ya trae el pictograma de que puede ser dañino para abejas, entonces no se puede aplicar, por ejemplo, en cultivos que están en floración, etcétera, ¿verdad? Trae las indicaciones para el triple lavado de los envases vacíos. Trae el número de registro, esa es una información importantísima que siempre lo tiene que tener. Todos los productos tienen que traer su número de registro, su número de lote, la fecha de formulación y vencimiento. Y sobre todo el número de registro tiene que ser un número de registro dado en Guatemala. Si no trae eso, significa que el producto o no está registrado o es de contrabando y uno no puede confiar en él. No se debería comprar porque estaríamos comprando algo ilegal también. Luego viene el panfleto que viene adherido y se trae un poco más de información. Mucha de la información que viene en la etiqueta se repite aquí con las frases de advertencia, el nombre del producto, la casa comercial, pero aquí también trae todo lo que es el uso agronómico, qué tipo de acción ejerce el producto cuando actúa sobre la planta, sobre las plagas, qué equipo de aplicación es el recomendado para usar, cómo se debe preparar la mezcla del producto ya en campo, qué equipo de protección personal utilizar, por ejemplo, todo eso viene acá. Trae todas las recomendaciones de uso, en qué cultivos usar, en qué dosis usarlo, para qué plaga usarlo, el tipo de frecuencia que se tiene que usar, es decir, yo lo tengo que aplicar cada 10 días, cada 2 semanas, etcétera. Todas esas recomendaciones vienen acá. También vienen todas las recomendaciones del los intervalos de aplicación, como les decía, el periodo de reingreso, es decir, si yo apliqué hoy en la mañana, ¿cuándo puedo volver a ingresar al área aplicada? A las 24 horas, a los 2 días, etcétera. Toda esa información la trae. El periodo de carencia, que es importantísimo. Yo aplico hoy, ¿en cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo puedo cosechar después de la aplicación? Trae toda la información sobre fitotoxicidad, sobre compatibilidad con otros productos. Trae todo lo que son precauciones y advertencias de uso, toda la parte de las precauciones de cómo almacenar el producto correctamente. Y también trae toda la información médica, los síntomas y signos de intoxicación, el tratamiento médico. Algo importante, trae todos los centros de información toxicológica. Muchas veces van a encontrar en la etiqueta los centros de información toxicológica de todo Centroamérica. Lo que pasa es que la etiqueta a nivel centroamericano, incluyendo Panamá, está homologada, es decir, todos los países de Centroamérica utilizamos la misma etiqueta. Entonces, muy probablemente los centros de información toxicológica van a encontrar los de todos los países. Para Guatemala, el centro de información toxicológica es el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es el Centro de Información y Asesoría Toxicológica, CIAT, que está en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Facultad de la Universidad de San Carlos. Trae también todas las medidas de protección al medio ambiente, que hay que hacer, que no hay que hacer con el producto para proteger el medio ambiente. Otro montón de advertencias, el triple lavado, etcétera. Y todos los datos de la empresa,
datos de registro del producto y otras informaciones importantes como el tipo de garantía que trae el producto y otros. Por eso es que es tan importante mantener siempre la etiqueta y siempre el panfleto presentes para saber cómo lo tenemos que aplicar correctamente. Tal como les he mencionado varias veces, si los usamos mal, el producto sí puede causar daño. Entonces depende de nosotros que nunca causemos daño ni al ambiente ni a las personas. Utilizándolos bien, todos los estudios de respaldo demuestran que nunca vamos a causar ningún daño. Bien, esa es la información que tenía para el día de hoy. Hay otras charlas donde vamos a seguir hablando un poco de todo eso, de los límites máximos de residuos, de los tratados que se ven a nivel internacional sobre los plaguicidas. Vamos a ver una charla sobre los plaguicidas y el medio ambiente, charlas sobre uso y manejo seguro. Hay bastante que ver y que aprender. Cualquier cosa, siempre estamos a las órdenes. Mis datos están ahí. Mi mail es jruano.gremiagro@industriaguate.com. Cualquier cosa, ahí me pueden escribir, me pueden mandar mail con muchísimo gusto. Si tienen alguna duda, algo, con mucho gusto y se les puedo ayudar, pues ahí les estaremos contestando. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Ruano, por tan importante charla que nos has dado esta tarde. La verdad es que ha generado pues bastantes consultas y vamos a dar paso a las que ya se han ido pues acá percibiendo. Bueno, Elmar te pregunta, ¿existen agentes externos que evalúen los estudios realizados por las empresas de agroquímicos de los efectos que puedan provocar a los diferentes componentes del medio ambiente? Sí, definitivamente. Cada país tiene sus entes que lo evalúan, sobre todo los países avanzados o del primer mundo, como decimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la EPA, en la Unión Europea tiene sus agencias y cada país tiene sus agencias que evalúa completa y totalmente todo lo que la industria les presenta. Es decir, aparte de eso, todos los estudios que la industria presenta tienen que estar base a protocolos internacionales y bajo buenas prácticas de laboratorio y con un seguimiento constante. O sea, ningún producto es registrado sino la autoridad encargada en cada país que tiene que ver con el medio ambiente y generalmente con la salud, evalúa todos estos productos antes de darles el ok. Perfecto, Julio, muchas gracias. Brian López también tiene una consulta. ¿Cuál es el registro que debe llevar el plaguicida si es aceptado por el MAGA y si hay alguna página web donde poderlo verificar? El MAGA tiene su página web, ahí está en la dirección de la jefatura de registro del viceministerio, del BISAR, del viceministerio de Salud, de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones. Ahí está la oficina del Departamento de Registro de Plaguicidas. En la página web del MAGA no creo que haya una lista de los plaguicidas registrados en Guatemala, pero definitivamente en el departamento, con el ingeniero jefe del departamento, pueden consultarlos, pues porque eso todo el mundo puede saber si un plaguicida está registrado en Guatemala o no. Perfecto, perfecto. Civil Rivera también tiene una consulta, Julio. ¿Cómo saber qué agroquímicos están disponibles para comprarlos en Guatemala? O si yo utilizo ciertos productos, ¿dónde puedo conseguir la certificación del producto que sí es legal en Guatemala? El producto, como lo dije anteriormente, en la etiqueta tiene que llevar el número de registro del MAGA. Si lleva número de registro del MAGA es que el producto es legal y se puede, aplicar sin ningún problema. Si no tiene número de registro es que es ilegal y no lo debería de aplicar, ¿verdad? Ahora, si tiene dudas de que esté registrado o no, sí tiene que hacer la consulta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y ellos le indicarán si es ese producto con su marca y la empresa que lo está formulando y todo está registrado o no por ellos. Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Parece que, bueno, aquí hay una pregunta de Catherine Kopchen.
Ella te pregunta, ¿existe alguna dependencia del MAGA en los departamentos de Guatemala que llevan el control de los plaguicidas? A nivel del interior, no creo. El MAGA tiene una unidad central aquí en Guatemala y ellos tienen sus unidades de supervisión que salen a los diferentes departamentos, pero no creo que tengan ninguna dependencia aparte de la que tienen aquí en Monja Blanca. Perfecto, Julio. Yo creo que ahí estamos ya con todas las consultas que generaste en tu tema. No sé si querés pues despedir esta charla que has dado. No, solamente cualquier consulta extra que tengan, pues ahí, como les dije, están mi, perdón, mi mail, me pueden escribir ahí. Y invitarlos para seguir escuchando las siguientes pláticas, que vienen un montón de pláticas sobre uso y manejo seguro, sobre el uso de protección, del equipo de protección, por ejemplo, qué hacer con los envases vacíos. Todas las charlas yo creo que traen información importante para todos aquellos profesionales que desean hacer un buen trabajo en campo. Solamente gracias. Muchas gracias, licenciado Ruano, por esta presentación que nos has dado. Invito al colega Edwin Cordón que pueda escribir a jruano.gremiagro@industriaguate.com. Ahí le vamos a poder dar seguimiento sobre el libro, el cual pues él tiene toda la intención de poder adquirir. Y es así como damos las gracias por haber culminado este primer tema del primer ciclo 2021 sobre básicamente sobre el diplomado Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas de Gremiagro. Los invitamos para que la siguiente semana estén con nosotros, siempre a la misma hora. Vamos a estarles compartiendo por medio del chat el link donde pues van a poder escuchar la ponencia sobre el tema principal, valga la redundancia, uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Pasen a todos la mejor de las tardes y nos vemos pronto.